decidimos titular la charla Campo versus Industria, el fin de una dicotomía histórica, como una pregunta, de manera caprichosa y básicamente como tomando una postura política. Nosotros consideramos que todavía se escuchan viejos argumentos que reflejan enfoques equivocados con respecto al sector. Sobre todo alimentan la vieja antinomia campo-industria que tanto escribió y nos hablaba tanto Frondizi como Frigerio. Viejas creencias que sostienen que el desarrollo industrial es en desmedro del desarrollo del campo, o que el campo y sus exportaciones son solo el único motor del país, que hay todavía dirigentes que nos hablan de una reforma agraria, como si tuviera que ver, como si la productividad tuviera que ver con esa relación jurídica que es la propiedad de la tierra. Y también en este espacio hemos aprovechado en varias reuniones de hablar, o transversalmente concurrió el tema de generar grandes acuerdos nacionales. Hoy le toca el lugar a Diego Cifarelli. Diego es presidente de los molineros argentinos y además participa en varias otras organizaciones que él nos va a detallar en su momento. Además de ser un amigo, Diego comparte en cierto sentido, porque lo hemos hablado varias veces, el camino que nosotros estamos pensando para salir de lo que consideramos que eran problemas existentes del país, pero que esta pandemia nos agrava, desnuda y nos acelera en volver a sentar. Hace pocos días, un par de semanas, Diego va a precisar bien, se anunció el Consejo Federal, puede ser el Consejo Agroindustrial. Agroindustrial Argentino. Bueno, nada, eso generó ruido de todos lados y una gran expectativa sobre todo, y es de un poco de eso lo que vamos a hablar con Diego, que nos cuente un poco la perspectiva del sector y de qué es lo que se trata este consejo. Así que Diego, bienvenido. Una cosa más, aparte de ser un amigo, es futbolero, Diego, y compartimos que somos hinchas de Sarmiento. La única diferencia es que yo soy de Sarmiento de Pigüé y él es de Junín. Varios juninenses hay conectados, así que y varios hinchas de Sarmiento de Pigüé también. Así que mandarles un saludo a todos. Diego, agradecerte tu tiempo, que puedas compartir las reflexiones con nosotros y ya dejarte la palabra a vos para que empieces con la exposición. Bienvenido. Bueno, gracias Juan Pablo, gracias presidente. La verdad que es un gusto compartir este rato con todos ustedes. Tengo hinchada bastante local porque veo varios molineros conectados, evidentemente todavía no sueñan conmigo ni tienen pesadilla con todo lo que les digo diariamente, así que me reconforta bastante que me quieran seguir escuchando. Primero me quiero presentar en sociedad y agradeciendo este espacio que vamos a compartir. Bueno, estoy formado en licenciatura en comercialización, tengo una maestría en negocios y gestión comercial hecha en Madrid, he diplomado en políticas públicas del ICA México y también hice una maestría en director independiente de empresas que cotizan en oferta pública. Hasta ahí todo lo que es educación. Y después, bueno, en lo que hace a lo laboral, como vos decías, Juan Pablo, hace varios años que estoy en el mundo alimenticio, fundamentalmente en lo que hace el mundo molinero, fabricamos harinas. Hace 23 años que trabajo acá, 8 como presidente de la Federación Molinera, y a partir de ser presidente de la Federación Molinera, hoy tengo distintos trabajos o funciones, representando al sector que tanto quiero. Uno de ellos es que soy director del MAT Barrofex, que es el mercado de futuros argentinos más importante de Latinoamérica. Después también comparto la junta directiva de la UIA. Soy protesorero de la COPAL, que la nuclea a todas las empresas alimenticias del país.
soy árbitro en la Cámara Arbitral donde se dirimen todos los litigios entre productores e industrias y todo el ámbito cerealero, y por consiguiente director de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Y como vos decías, el postre, cuando me queda un rato libre, en Junín, hace 14 años que oficio de tesorero de Sarmiento de Junín, tu grato nombre, y que me da mucho placer y seguramente con todo el vértigo del trabajo, termina siendo más que un cable a tierra y me conecta con la realidad. Así que bueno, la verdad que cuando Juan Pablo me propuso este encuentro y sobre todo el título del debate, no dudé un solo segundo. Para mí es muy enriquecedor compartir lo que pasa en mi sector y en el entramado agroindustrial, y máxime poder contar de un hecho histórico trascendente que acabamos de lograr con varios colegas de la agroindustria, que es ni más ni menos que 45 instituciones nos hayamos puesto de acuerdo y encolumnado detrás de un solo objetivo. Antes de dar el pensamiento de mi sector, no pasa charla que trate de no reflexionar del tema que se está viviendo, Juan Pablo, y permítimelo, porque realmente tenemos un profundo rechazo a las cosas que se viven en el campo con este tema de los actos vandálicos, del ataque a la propiedad privada y todo lo que es los famosos silo bolsa. Realmente estamos profundamente consternados porque se vive a diario algún tipo de estos ataques en sectores de la ruralidad que realmente le dan sentido, mucho sentido a nuestro país, y realmente el ataque a la propiedad privada creo que debería ser repudiable por todos. También agradecer al universo de productores de todo el país y en especial a todos los eslabones de las cadenas, porque bueno, han mostrado en estos meses de pandemia, ya llevamos varios, que a pesar de toda esta situación, muchos de nosotros, todos de cada uno de su lugar en la sociedad, le puso el pecho a la situación, y en lo que hace a mi cadena de valor, trigo, harina, pan, pastas, realmente me siento reconfortado porque no ha faltado nunca un solo día un kilo de pan ni de harina en todo el país. Ha sido un gran desafío y eso es nobleza empresaria, nobleza de los trabajadores y nobleza de todos los que hacen al universo de mi entorno. Bueno, no me voy a cansar de decir, como varios de colegas, que es la agroindustria o la unión, esta de la unión del campo con la industria, que no tengo dudas que la agroindustria probablemente vaya a ser el eslabón más fuerte o el actor principal para poner al país de pie y sacarnos rápidamente de la crisis. Especialmente porque evidentemente post pandemia habrá un rediseño del mapa de consumo a nivel mundial, y seguramente los alimentos tendrán un papel preponderante, y en la cadena de valor que me desarrollo, el trigo y los panificados seguramente van a volver claves. El sector donde me desarrollo, pertenezco y que me da mucho orgullo, nosotros decimos que fue la primera industria nacional, el sector molinero, donde pocos saben probablemente que hay más de 30 empresas de las 140 que conforman el conglomerado nuestro agroindustrial, que tienen más de 100 años. Y no solo eso, más de 100 años, y algunas de ellas fundadas antes de la Constitución Nacional. O sea, había un molino harinero antes de que nuestro país tuviera constitución. La verdad que es un sector federal, todo de capitales nacionales, donde en muchos pueblos a lo largo y a lo ancho del país, el pueblo ha absorbido el nombre del molino, porque primero estuvo el molino y después, en función del derrame económico de ese generador de industria, de ese generador de productos, se fue poblando el pueblo y obviamente adquirió el nombre del molino. Y de ahí inmediatamente surge un vínculo inalterable del productor, del agropecuario y de la industria. Y yo creo que nunca existió la dicotomía entre campo e industria. Lo han querido instalar en momentos de nuestro país, pero realmente yo creo que el lazo que nos une entre la industrialización de la materia prima y la generación de la materia prima es inalterable. Yo realmente cuando escucho la dicotomía me asombro bastante, porque en principio es desconocer largamente los logros alcanzados
momentos de país, y muchos de los que están en pantalla seguramente lo conocen mejor que yo, porque ha habido gobiernos, y fundamentalmente bajo la presidencia de Arturo Frondizi, que lo llevó a la práctica. Fue ese gobierno que promovió la industrialización, el que le dio mayor apoyo al agro, y te podés retrotraer a ese momento donde se puede visualizar que a partir de ese gobierno de Frondizi comienza la maquinización del agro. El otro día no, ya hace tiempo leía un artículo y aclaraba perfectamente que a partir de las fuertes desgravaciones promovidas por las políticas públicas del presidente Frondizi, desgravaciones sobre los fertilizantes, sobre los equipamientos, sobre la inversión que hacía el productor en pasturas. Y no solo eso, sino que también esa maquinización que les estoy contando, como ustedes saben, el primer año del gobierno de Frondizi se fabricaban 6.000 tractores y termina su último año completo con una producción que pasó de 6.000 a casi 22.000 unidades. Eso, recuerdo, lo leía de un artículo de Carlos Afore ya hace un tiempo y siempre me quedó grabado realmente. Y a partir de ahí yo creo que la dicotomía, desde ese momento, seguir presentando la dicotomía campo-industria realmente es innecesario, porque la historia demuestra, y también el presente, que los países industrializados son los que más preparados están para profundizar las fronteras agropecuarias, ¿no? El ejemplo de Estados Unidos, que es potencia industrial y también es potencia en el agro. Lo mismo Brasil, que nunca se desenfocó de seguir industrializando, y en un momento Argentina tenía muchísima más actividad agropecuaria, y Brasil, a partir de no despegarse de su industria, hoy nos ha superado en varios rubros. Así que bueno, eso como un poco de diagnóstico y haciendo un revisionismo histórico, si se quiere. Pero cuando uno mira los números y el gran trabajo que ha hecho el productor agropecuario argentino, los exportadores multinacionales que tenemos en el país, que son muchísimos, y las multinacionales más grandes están con un pie en nuestro país, nosotros como un eslabón tan trascendente en la transformación del trigo en harina, y ve esa significancia que tiene nuestro trabajo en la competencia mundial, lejos de dudar si se alcanzaron los techos, uno tiene la certeza que las cadenas de valor recién están comenzando, a pesar de tener tantos años. Fíjate vos en la cadena trigo, harina y segunda industrialización, a lo que llamo industrializar la harina y obtener pastas o pan. El grano argentino, el trigo argentino en el mundo, aún teniendo el desarrollo que tiene, a pesar de los momentos difíciles que pasó en los últimos 15 años, es el 7% del mercado mundial. Es el jugador trascendente, está top 10, pero no deja de ser el 7% de share del mundo. Cuando pasás a la harina, es el segundo eslabón, ya bajás un poco y participás en el 5% del mercado mundial, lo que consume el mundo de harina. Cuando pasás a pastas, que ya ahí le agregaste valor y otra industrialización, pasás al 0,22 de share del mercado mundial. Y en los panificados el 0,20. Digo, en una cadena de valor tan madura como es la del trigo y los farináceos, qué poca participación mundial tiene Argentina y todo el potencial. O sea, no miremos el medio vaso vacío, miremos el medio vaso lleno y todo lo que tenemos para crecer de cara al futuro. Obviamente, por eso decimos que nuestro país necesita un plan agroexportador nacional, bien nuestro, inclusivo, desafiante, sobre todo previsible, con reglas de juego claras, que ya parece un latiguillo, pero es una realidad, que nos quite incertidumbre, que es lo que más necesitamos. Sinceramente creo que la unión del campo con la industria es la llave del crecimiento. Cuando yo trato de poner en valor esa cadena de agregado de valor, lo podemos poner en precio, y cuando hablamos de precio, inmediatamente vamos a obtener lo que ingresa de divisas y cómo se multiplica el valor bruto de la economía cuando avanzan los eslabones. Una tonelada de trigo Argentina la vende al mundo a $217.
la transformamos, la industrializamos y vendemos esa misma tonelada a $332. Le agregamos más industrialización y vendemos una tonelada de pastas a $660. Y si le agregamos más industrialización, vendemos todo lo que es una tonelada de panificados. Cuando hablo de panificados hablo pan de molde, todo lo que es el consumo mundial. Esa tonelada vale de a $2.600. O sea, de una tonelada de trigo que el país lo exporta a $217, atravesando todos los eslabones de la industrialización, podemos lograr que esa misma tonelada se transforme en 2.600. Realmente creo que es bastante clarificador el ejemplo. Y eso no se transforma en una dicotomía si exportamos trigo o exportamos panificados o exportamos harina. Porque en el mundo hay lugar para todos. Y las cadenas de valor alcanzan su máximo exponencial o su máximo esplendor cuando todas brillan. Cuando cada uno de los eslabones brilla. No puede brillar uno, no existe la cadena de valor exitosa donde brille uno y el otro esté en la oscuridad. Cuando las cadenas de valor brillan, alcanzan a todos los eslabones. Entonces, por eso es que muchas veces me escuchan los molineros a los cuales me honra presidir, que es tan importante para el país exportar trigo como exportar harina y también exportar otro agregado de valor. Nuestro país el año pasado exportó alrededor de $62.000 millones, de los cuales el 50% están explicados por la agroindustria. Son casi $30.000 millones. De esos $30.000 millones, el complejo soja, harina, aceite, que es bastante baqueteado y no tiene una opinión pública muy favorable, representó 13.000, casi el doble que la exportación de automóviles. La de la soja. Pero cuando hablamos de la soja, y la gente que no está metida en el tema, uno cree que es exportar el poroto. No es así. El 90% de la exportación del complejo sojero se va en harina y en aceite. Y eso es industria. Es una cantidad de usinas industriales a lo largo y a lo ancho del país, fundamentalmente cercana a todos los que son los puertos cargadores, que generan desarrollo para todas esas sociedades. Claramente tiene una publicidad equivocada, porque bueno, uno dice, bueno, el poroto, el yuyo, como lo han querido vender en algunos momentos, pero bueno, yo quiero contarles que es muy importante todos los complejos agroindustriales, sobre todo cuando podemos combinar el éxito de todos los eslabones de la cadena. En lo que va del año, ayer leía una nota del cronista comercial, de todas las exportaciones del país hasta ahora en toda la generación de divisas, el 50% de la participación de la agroindustria había llegado a picos del 70% con los datos que tenemos hasta junio. La verdad, evidentemente, está mostrando un potencial que realmente necesita ser más explotado. Es un potencial que tiene nuestro país, que parte de la matriz básica del ADN de nuestro país, que necesita transformación, que necesita inversión y que sobre todo necesita que le quiten el bozal y que lo dejen crecer. Les quiero contar un poco del Consejo Agroindustrial Argentino. Esta semana probablemente hayan leído que se ha conformado este nuevo consejo. No fue el objeto fundar una nueva institución, nada de eso. Realmente para mí es un hecho histórico porque están marcando una capacidad de mente abierta de muchos eslabones y de instituciones que pertenecen a la agroindustria, que realmente hasta ahora creo que no estábamos teniendo. Está hablando de mente abierta, de pluralidad, de amplitud. Ustedes saben mejor que yo que las construcciones forman las mejores construcciones en la historia de la Argentina, han salido de los consensos y sobre todo de dejar de lado las mezquindades. Y fundamentalmente las construcciones más exitosas fueron las que buscaron el ganar-ganar. Así que esa amplitud es la que para mí representa un hecho histórico. En momentos que las cadenas pugnan por mirar su propio ombligo y ver de qué manera
puedo naufragar en este océano complicado que se llama Argentina Nación, y veo cómo trato de salir lo menos herido posible, se encolumnan detrás de un plan país, sin símbolos políticos, sin símbolos partidarios, solamente con un solo objetivo: tratar de sacar a este país lo antes posible de la profunda crisis que se inmersa. Después hablaremos si hemos estado toda la vida en crisis, pero bueno, no me quiero desviar y contarles que bueno, este fue un proyecto que surgió hace ya más de un año, en mesas que fuimos generando distintos anillos, y todo se columnó, como les decía, detrás de un plan agroexportador, inclusivo, federal, sustentable, tratando de no dejar a nadie de lado y buscando potenciar las economías regionales y fundamentalmente generar empleo y fierros que hagan ruido. Eso es fundamentalmente el espíritu y el alma del plan, cómo hacer para potenciar nuestro país. ¿Y por qué nace el Consejo? La verdad que nace por un efecto casi casual, porque cuando teníamos terminado este plan agroindustrial empezamos a presentárselo a los distintos funcionarios de nuestro país. Arrancamos obviamente por la cartera que nos involucra de manera directa, por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, al ministro Basterra. Obviamente inmediatamente se encolumnó detrás del plan. Fuimos a presentárselo al ministro Culfas, al canciller Solá, al ministro Moroni. Bueno, increíblemente todavía me queda un ministro amigo, bien vecino, que es Meoni, de acá de Junín. Se lo presentamos a varios gobernadores y realmente no tuvimos un solo no. Realmente es muy difícil no estar de acuerdo con un plan que sea tan abarcativo. Entonces, cuando íbamos avanzando en esas reuniones, inclusive con la que tuvimos con la UIA, donde yo me encontraba a medio de los dos lados, porque estoy en la Unión Industrial y ahora estoy en el Consejo Agroindustrial, y varios de los funcionarios me decían, bueno, pero ustedes son un montón de instituciones que estoy hablando de todas las bolsas de cereales del país, todas las instituciones formadoras de la mesa de enlace. Todavía no se sumó la sociedad rural, pero seguramente lo va a estar haciendo en los próximos días. Todas las industrias transformadoras en primero o segundo grado, todas las economías regionales. Bueno, entonces cuando íbamos a presentarlo a los funcionarios, decían, bueno, pero ¿ustedes quiénes son? Y la verdad que nos quedábamos medio como que el poder público necesita encasillarte en, bueno, son ellos. Así que bueno, decidimos como es un movimiento bien horizontal, donde no hay un presidente, hay un coordinador vocero, pero después todos tenemos opinión. Por una encuesta interna decidimos llamarlo el Consejo Agroindustrial Argentino, que tiene un único objetivo, que es consolidar a la Argentina en su punto más fuerte, que es líder del comercio internacional de alimentos de origen animal y vegetal, y alimentación animal y exportador de tecnologías de este ecosistema agroalimenticio. Obviamente que para alcanzar el éxito con este plan, y por ahora termina siendo un plan, necesitamos definir una política activa de corto plazo, que tenga herramientas de política institucional, de relaciones internacionales, de previsión impositiva, de previsión financiera, y fundamentalmente que tenga para el Estado Nacional efectos fiscales neutros, porque inmediatamente sabíamos que si íbamos a una construcción donde íbamos a tener que ir a pedirle plata a la teta del Estado, evidentemente íbamos a tener un voto negativo inmediato. Así que inmediatamente surgieron los objetivos y las metas del plan son bien claras. Queremos pasar con este plan de que el país deje de exportar 65.000 millones de dólares a exportar 100.000 millones, y que inmediatamente esa generación de divisas y eso poner las maquinarias a fondo
inmediatamente derramen la generación de 700.000 empleos directos, perdón, 700.000 empleos en toda la economía activa, donde de los 700.000, 210.000 serán directos y el resto, casi 500.000, por derrame en el resto de la economía. Obviamente todo esto sin descuidar el entorno ambiental en el cual nos desenvolvemos, que es bastante importante. Ahora, varios de los que les comentaba el proyecto me decían, bueno, ¿y el Estado? No queremos nada del Estado. Obviamente queremos previsiones, queremos certezas, queremos que no sean modelos transformadores que cambien con el gobierno de turno, queremos un plan país. Así que no le hemos pedido ningún tipo de subsidio al Estado, sí le hemos pedido conformar una mesa nacional exportadora con áreas del gobierno, para que cada tema tenga la posibilidad de generarse un marco regulatorio a estas propuestas. Paralelamente a eso, para que este plan tenga consistencia, tenga sustancia, le hemos pedido a los interlocutores del Estado Nacional que vamos a presentar un proyecto de ley agroindustrial exportador con inclusión social y bien federal, el cual la necesidad del país hace que nuestros legisladores traten de darle quórum a la misiva y sacarlo positivamente durante este año. No tenemos un país que pueda seguir esperando. Realmente necesitamos una inmediatez de este plan, llevándolo a cabo con todas las vicisitudes que se generan y con toda la incertidumbre que estamos atravesando, pero no tenemos duda que el empresariado argentino necesita certezas. Cuando yo escucho que hay sectores especuladores o que hay sectores que no quieren invertir, es mentira. Yo les puedo asegurar que del otro lado, y en esta misma pantalla, hay un montón de empresarios argentinos que quieren invertir, que creen en el país, aún con los cachetazos que le ha dado el país, porque quieren desarrollar a sus generaciones en este país. Así que bueno, el plan tiene impactos sociales bastante deseados, que son los que contaba. Queremos, obviamente, empleo calificado, lo va a generar el plan de ponerse en marcha, y también no calificado en las provincias, creación de empleo tecnológico, creación de empleos en los servicios ligados al agro, creación de empleo directo e indirecto por la inversión en infraestructura, la importancia de reconvertir el desempleo urbano en trabajo agroindustrial y federal. Es un sinfín de cosas que me resultaría bastante extenso y les robaría y no quiero hacerlo tedioso. Ya a estas horas llegamos cansados de tantos Zoom tras Zoom tras Zoom, pero la verdad que siento profunda pasión por esto que se ha generado y no quiero dejar de darle los títulos más relevantes. Hablaba de promoción o de estabilidad y promoción fiscal. No existe plan de crecimiento del país que no la contenga. Obviamente vamos a trabajar en la adecuación de los derechos de exportación. Eso no significa ir a pedirle al Estado, devolveme las retenciones. No puede tener, sabemos de las sensibilidades y las debilidades del Estado, pero sí se puede proyectar hacia futuro una adecuación de los derechos de exportación tal que nos saque la mochila que tenemos bastante pesadas varios sectores industriales. Un plan que tenga una inserción inteligente en el mundo. Cuando hablo de inserción inteligente, por ejemplo, yo le contaba ayer al canciller Solá, por ejemplo, la molinería tiene el 5% de retención. Eso significa que porque cada $100 que exportamos de harina, $5 lo tenemos que dar al Estado porque es la retención que tenemos. Bien, la molinería argentina tiene una capacidad de moler trigo de 13 millones de toneladas. Hoy muele 6 millones y medio, o sea, el 50%. De esos 6 millones y medio de toneladas que muele la molinería argentina, 5 millones y medio son sagrados, es la alimentación de nuestra sociedad, es el compromiso social empresario que tenemos, es la alimentación de todas de los hogares de los argentinos. Ahora, hay 1 millón de toneladas que transformamos en harina que las exportamos. ¿Es lo que podemos hacer? Se puede hacer muchísimo más. Entonces ayer le decía, canciller,
Yo estoy exportando 1 millón de toneladas de harina. Hay un montón de destinos que necesitan harina argentina. Y destinos del sudeste asiático, del norte de África subsahariana. Pero muchas veces ese 5% de retención hace que esos negocios no se puedan transformar en realidad. ¿Por qué no ponemos un plan de crecimiento, un plan ambicioso, donde por cada tonelada nueva que se genere de nuevos recursos, de nuevos destinos de exportaciones argentinas, le sacamos el peso del Estado por un rato, si ya el Estado lo tiene sobre lo que ya hacemos de manera común? La verdad que eso es lo que interpreto tener como inserción inteligente, analizar los mercados mundiales y darle sentido a los fierros que tenemos parados, que es transversal a muchísimos sectores de la Argentina. No es la molinería la única que tiene como empresariado que solamente escucha ruidos de sus máquinas 15 o 16 días al mes. Son muchísimos los sectores que tienen mucho potencial y que hoy tienen por momentos del mes las máquinas apagadas. Y otra cosa, ¿cómo podemos no trabajar en costos logísticos? ¿Cómo puede ser que el 55% del trigo que nuestro país vende llega a 50 mercados, a 50 países? Vendemos el trigo, producto de la tierra, a 50 países, y el 50% se comercializa en los países limítrofes, y cuando voy a la harina, ese 50% de comercialización en los socios estratégicos limítrofes pasa al 98%. Hay un tema logístico. ¿Cómo podemos no trabajar? Y seguramente ese problema logístico es aplicable a la molinería y a muchísimos sectores. No es lógico que en un país que tenga tanto potencial para transformarse en un jugador mundial, que hoy nos cueste más caro un flete de Córdoba al puerto de Buenos Aires que de Buenos Aires al norte de África. Resulta, como mínimo, difícil de entender. Pero bueno, son estas cosas que plantea nuestro país y que lamentablemente muy pocas veces en la historia le hemos dado la discusión que merece, y cuando le hemos dado la discusión que merece, cuando está por aflorar la solución, inmediatamente salen algunas cosas que la opacan. Pero bueno, no quiero aburrirlos más, quiero que ustedes me cuenten algo y que estoy para lo que me quieran preguntar, pero quiero cerrar como tengo una persona que admiro mucho, que ustedes lo conocen seguramente, es Claudio Suchovicki, y ayer me decía cuánta verdad o cuánta mentira hay de que tras de cada crisis hay una gran oportunidad. En nuestro país no es verdad, hemos vivido siempre en crisis. Cuando ustedes analizan los últimos 50 años de país, post-Frondizi, de esos 50 años hemos vivido 22 en recesión. El país que más años ha vivido en recesión en los últimos 50 años. Esto significa freno a la economía. Muy por encima, increíblemente, Zambia ha tenido 17 años de recesión, Haití, 17 años de recesión, Burundi, 16 años de retención, Guyana, bueno, estamos en el top de esa categoría, somos el país, lamentablemente, que ha tenido mayores crisis en los últimos 50 años y evidentemente nos hemos acostumbrado a vivir en crisis. Así que, evidentemente, si queremos oportunidades, no las podemos esperar, hay que ir a buscarlas, no podemos esperar que nos traigan el mundo las oportunidades, tenemos un potencial tan claro y tan nuestro y tan nítido, que es hora de que las vayamos a buscar. El país necesita despegar de una vez por todas, y creo que la unión del campo con la industria, la agroindustria, es uno de los mejores modelos de desarrollo para poder ejecutarlo. Como ustedes saben, don Arturo Frondizi en el 58 planteó la fórmula carne más petróleo igual a cero, con la cual creo que simboliza a la perfección esa idea de utilizar los recursos primarios para financiar el desarrollo. Así que basta de perder oportunidades, país, vayamos a buscarla, y claramente tenemos el potencial que cada uno de los argentinos se merece, fundamentalmente el del desarrollo industrial. Muchísimas gracias. Bueno, fantástico, Diego. Fantástico, la verdad. Ya hay varias preguntas en el chat.
preguntas de las cuales ya hablaste, pero te las voy a reformular y voy a tratar de contenerlas a todas. Voy a quedar con 2 o 3 reflexiones. Primero la de fierros haciendo ruido. Digo, tenemos que volver a escuchar a las fábricas haciendo ruido. Después, algo que hablaste de las cadenas de valor, que nosotros siempre hablamos de cadenas de valor, digo, que es un juego de ganar-ganar, no puede ser un juego de ganar-perder. Esa es una importante reflexión. Y, y sobre todo lo de las expectativas o las esperanzas que se pueden extraer de tus conclusiones. A ver, te voy a hacer una primera pregunta a raíz de la presentación del Consejo. Se escucharon diversas opiniones, yo estuve leyendo algunas, y los menos optimistas señalan que no hay vocación política o que no puede haber vocación política, ni posibilidades de bajar esa presión impositiva de la que todos hablan para generar mayor inversión, mayor productividad, mayor rentabilidad, en momentos donde se disparó el gasto social por las razones ya conocidas y porque las cuentas van a estar muy ajustadas de acá en el futuro. Vos hablaste algo de efectos fiscales neutros, también hubo una opinión que dijo, bueno, el desafío de este consejo es explicar que el proyecto se paga. ¿Qué podés agregar a esa reflexión? Mira, lo que pasa, Juan Pablo, que la idea es generar previsibilidad, que es tan difícil en nuestro país, ¿no? Y todo lo que nosotros planteamos dentro del plan agroexportador no es corregir para atrás. Los 65.000 millones de dólares, lo que aportan de impuestos, lo que significa de ingresos en divisas para el Estado, ya está. Lo que estamos planteando es el gap para llegar a los 100.000. ¿Cómo hacemos para potenciar esos 30 y pico de miles de millones de dólares que nos faltan para darle más trabajo a los sectores industriales? Nosotros tenemos que generar, no hay manera de que el país salga adelante si no generamos riqueza, estamos de acuerdo. La riqueza se genera a partir del desarrollo industrial, a partir de ponerle ruido o hasta generar ruido en nuestras empresas. Tenemos que trabajar en las medidas fiscales para ese gap de los 35.000 millones de dólares. No quiero quitarle al Estado de lo que hoy ya el Estado necesita como insumo. No podemos quitarle hoy el respirador que hoy tiene a partir de lo que se genera de esos 65.000 millones de dólares. Todo está previsto de cara hacia el futuro y obviamente en la medida que vos mejorás las cuentas fiscales por mayor ingreso de divisas, por mayor conglomerado de empleo directo, inmediatamente debería converger en un plan de menor presión fiscal para los eslabones que van a participar de este despegue. Insisto, el secreto del plan está en la potencialización, y la potencialización es la creación de oportunidades de lo que hoy no tenemos, no de lo que ya tenemos. No es generar oportunidades o generar presión fiscal para la que hoy ya tienen varios de los productores agroindustriales, industriales, es generar la baja de presión para todo lo que tenemos para crecer como sector. Eso es lo más importante. Y ahí es donde está prevista la neutralidad fiscal, donde el gobierno lo único que hace es ganar, porque genera de algo que hoy no tiene. Bien, fantástico. Fantástico. Diego, ahí Javi Manso desde... ¿Dónde está Javi? De Gualeguay. Dice, ¿sería útil un régimen diferencial de costos en los fletes según las regiones? ¿O se debería hacer un foco en otras soluciones de transporte, como puede ser, por ejemplo, la hidrovía del Paraná? Mira, creo que las dos cosas que dice Javier, creo que la hidrovía es fundamental para el desarrollo, creo que ya está en carpeta, ayer el otro día bueno, fue una de las primeras cosas que me tocó hablar, como te decía, el ministro de Transporte de Junín, es amigo de varios que están en pantalla, y lo hemos hablado en su momento apenas asumió la importancia de la hidrovía, pero creo que mucho más importante, aparte de la hidrovía, es cómo hacemos para acercar todas las economías regionales al mundo, ¿no? Vos no podés tener un acercamiento a las economías regionales cuando tenés un costo de flete donde es mucho más caro acercarlo 500 kilómetros al lugar donde se carga que acercarlo miles y miles de kilómetros en un vapor en container al lugar de consumo.
No hay manera. Eso es evidentemente infraestructura, eso es evidentemente creación de nuevos trabajos sobre la logística, es inversión que hay que llevarla a cabo, pero de alguna manera hay que volver a desarrollar todos los medios de transporte. No, hemos quedado, de alguna manera, no quiero decir la palabra rehén, pero prácticamente el único medio de transporte en nuestro país ha pasado a ser el camión. Con toda la importancia del sector y la importancia que tiene para transportar todo lo que en materia de alimentos a mí repercute, pero creo que un desarrollo industrial merece varias alternativas de transporte. Creo que es un déficit enorme, creo que el déficit de infraestructura ferroviario fundamentalmente es uno de los más débiles de nuestro país, creo que hay que volver a poner en marcha. Insisto, me resisto a creer, y ¿sabés qué? Para muestra sobra un botón, la molinería argentina, y permítanme que lo siga aburriendo, nosotros tenemos en la Federación Molinera, la cual me toca presidir, Juan Pablo, un fideicomiso. La palabra fideicomiso inmediatamente genera algún tipo de rechazo. Bueno, este es un fideicomiso empresarial. ¿Qué significa? Tenemos un ente dentro de la federación que sale al mundo a buscar negocios de harina. Hay un representante comercial que va a Turquía o al país que vos me digas, justamente Turquía no, pero al país que vos decís, y dice, bueno, este país quiere comprar 50.000 toneladas de harina. Viene con el negocio, lo lleva a la federación y el fideicomiso, la nobleza del fideicomiso es que participan todos los molinos de cualquier tamaño de acuerdo a su participación en el mercado doméstico. O sea, si vamos a exportar 10 toneladas de harina y yo, y veo a varios molineros ahí, tengo en el mercado doméstico una participación de 1 tonelada, voy a exportar 1 tonelada. ¿Qué significa? Ese fideicomiso la semana pasada tuvo un negocio con Angola de 15.000 toneladas de harina. ¿Sabes por qué fracasó? Porque fue inviable llevar la mercadería al puerto de Buenos Aires. El flete, el vapor de Argentina a Luanda era un 22% más barato que el promedio de todos los costos de flete de los molinos, trazando con un compás una media de distancia, al puerto de Buenos Aires. ¿Y sabés otra cosa que fracasó? No tenemos la cantidad de containers necesarios para exportar ese tipo de mercadería. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede un país despegar con esas ineficiencias? Yo acepto tener ineficiencias, si se quiere, internas, pero no cuando vos tenés la posibilidad de despegar, porque tu sector pide mercado, pide futuro, pide generación de empleo y lo podés dar, chocar contra que el país no te dé esas cosas tan básicas como que es poder llevar a menor costo tu mercadería hasta el puerto y que el mayor costo sea el barco que lo va a llevar a destino. Pero bueno, todavía seguimos teniendo estas cosas y este plan, esta unión, este Consejo Agroindustrial lo que va a intentar mitigar es en un solo lugar, con todas las discusiones que haya que dar, que esas cosas las podamos ir solucionando. Bueno, acá tengo una bien sectorial, la voy a reformular un poquito, pero nos pregunta qué condiciones se deberían dar en el país para acceder a un mayor porcentaje en el mercado internacional de las harinas, estimo que serán las exportaciones. Digo, ¿qué condiciones se deberían dar internas? Estás bien del palo. No, bueno, internas claramente tenemos la molinería argentina, en lo que hace a la industrialización del trigo, en capacidad tecnológica no le envidia nada a ninguna molinería mundial. De hecho, Argentina es el tercer exportador del mundo, a pesar de sus magros números. Digo magros por todo el potencial que tiene. Lo que pasa es que hay una diferencia notable, probablemente con otros países de punta. Por ejemplo, hoy Turquía tiene planes muy claros para fortalecer la industrialización. Turquía como concepto desarrollador industrial lo que hace es fortalecer a los eslabones que agregan más valor
no en detrimento de la generación de la materia prima, no en detrimento, pero trata de generar mejores situaciones de desarrollo para esos distintos eslabones. Yo creo que Argentina tiene, y el sector molinero no es distinto a muchos otros, tiene una mochila de plomo que es el contrapeso de ciertas situaciones que se dan en el entramado de la sociedad, que, bueno, claramente hay muchos sectores que subsidian a otro, que no está mal, excepto que cuando ninguno de los dos alcanza el desarrollo pleno. O sea, creo que el subsidio de un sector sobre otro puede existir para garantizar el desarrollo pleno de otros, siempre y cuando el que subsidia haya alcanzado su pleno desarrollo. Si estoy en vías de desarrollo, claramente lo que vamos a hacer es compartir el salvavidas de plomo, ¿no? Bien, bien, acá tengo una más de tipo político, porque ahí se leyeron también algunas especulaciones con respecto a la aparición del Consejo y la puja de intereses, la mesa de enlace, se mencionó, y ahí José, creo que José Cornago, eh, pregunta cómo queda parada la mesa de enlace, agradece primero el espacio y la charla, y te agradece la charla, pero nos pregunta cómo queda en esto, en esta, o qué pasa con ese ruido que se generó, o, qué puedes contar al respecto, qué nos puedes decir al respecto. Mira, yo creo que es más un tema periodístico que realmente lo que realmente pasa, ¿no? Porque dentro del Consejo Agroindustrial Agroexportador hay 3 instituciones de la mesa de enlace. Y no existe la dicotomía entre una mesa de enlace y una institución que la forma y el resto del sector de la sociedad activa en el plano agroindustrial. Todos formamos parte del entramado agroindustrial y creo que justamente el enriquecimiento de este modelo de discusión que generamos es que todos tienen garantizado de alguna manera el desarrollo, porque, insisto, Juan Pablo, con un modelo no existe el éxito. En la Argentina hay casi 1000 fábricas de fideos, desde pequeñas, desde unipersonales hasta grandes. Y en la pantalla veo varios que le hacen honor al complejo pastero. 1000. ¿Vos creés que el eslabón fideero de fábrica de pastas puede ser exitoso si no hay un modelo molinero de fabricante de harina que no sea exitoso? No existe. No hay modelos donde un eslabón sea exitoso, para mi humilde entender, con todo respeto. No existen las cadenas donde un eslabón sea exitoso y donde el otro no. Porque el enriquecimiento inmediato del eslabón superior trae aparejado el enriquecimiento del eslabón inferior. No hay manera. Entonces, vuelvo a la pregunta original. La mesa de enlace forma parte del Consejo Industrial. Más allá de que las versiones periodísticas y la sociedad rural, acá no se trata de tener peso específico político, acá se trata de querer construir un país, un modelo de país que seguramente lo comparto con el 100% de todos los que me están escuchando y seguramente con el 99,9% de los argentinos. No hay manera de las construcciones si no son amplias, como decía, si no dejamos el egocentrismo y si no dejamos los vedetismos. No existen los vedetismos. Cuando vos querés una construcción sincera, sana, para bienestar de muchos, no hay manera de que exista esta dicotomía mesa enlace, consejo, bolsa de cereales, no existe. Ahí la veo conectada a nuestra presidenta de Córdoba, Cecilia Ibáñez, saludamos, y los vi presentando el plan con muy buena recepción con el gobernador, incluso el ministro de Producción salió en una nota elogiando el programa. Pero ahora tienen que ir al Congreso, tienen que ir al Senado, tenés que convencer a los diputados para que den quórum, para que apoyen el proyecto, los tienen que convencer. Y digo, en ese sentido de que vos estabas hablando recién, de abandonar los extremos y bueno, las discusiones que se dieron hace un tiempo, por ahí nombran a Vicentín, digo, esas discusiones van a estar frescas. ¿Cómo ves vos
ese panorama para conseguir ese consenso y abandonar ese clima que se había generado con ese proyecto tan polémico que se dio hace un par de meses nomás. Y sobre todo, ¿cómo ves para No, conseguir bueno, pero los no, consensos? digamos, son diametralmente opuestos, ¿no? Lo que es un modelo de expropiación con un modelo de crecimiento, digamos, son dos cosas que van por colectoras diferentes. Eh, el plan agroindustrial es netamente de crecimiento y de trabajo genuino. El modelo Vicentín, el cual conozco bastante por una cuestión de que pertenezco al mismo sector de la agroindustria, es netamente distinto. Como vos decís, lo que aplicó a la conformación de este consejo, dejando mezquindades, es lo mismo que debería aplicar para pluralidad de las banderas políticas. Si es un país que va a estar continuamente queriendo ver quién toma la bandera o el mástil de esta creación es mía, y vamos a seguir sumergidos en crisis permanentes. Yo creo que ustedes lo tenían, el dato de que de los últimos 50 años tuvimos 22 en recesión, pero no sé si todo el mundo sabe que es el país con más recesión de los últimos 50 años. Entonces, y eso claramente está explicado por gran parte de la política, Juan Pablo. Son las construcciones amplias, y si la pudimos dar en sectores de la agroindustria que parecían antagónicos, ¿cómo no la vamos a poder dar en un debate parlamentario donde lo único que prioriza es el crecimiento del país? Yo lo he hablado con distintos legisladores de distintos bloques, todavía no lo hemos presentado, lo hemos presentado únicamente al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y también, digamos, off the record he hablado con otros legisladores, y realmente creo que va a ser una discusión que, si la ley y el articulado toma lo que el plan dice que tiene que tomar, no debería tener mayores obstáculos, que es la rápida sanción. Bueno, a ver si puedo encontrar alguna otra pregunta. La verdad que, Diego, has transitado prácticamente por todo el arco de todas las preguntas que nos están haciendo. Ahí hablan del pensamiento nacional, cómo ves, y preguntan también cómo fue ese acercamiento entre la Unión Industrial y la agroindustria. Sabemos bien los sectores que están en cada una de las asociaciones. ¿Ves un terreno, bueno, esto es una muestra, yo creo, pero ves terreno para empezar a hablar de todas estas cuestiones de un empresariado que muchas veces es vapuleado, muchas veces también es como una bandera política, una preocupación? Lo hemos hablado con gente de la Unión Industrial hace poco, de esa imagen que algunos quieren hacer ver del empresariado, y ves tierra fértil para hablar otra vez de un gran proyecto nacional de desarrollo, como acabas de describir también. Mira, la verdad que el encuentro, bueno, como te decía antes, en mi rol que también participo de la mesa ejecutiva, de la mesa directiva, de la Junta Directiva de la UIA, conozco en profundidad el plan de UIA, que sé perfectamente que nuestro director ejecutivo se los ha expuesto a ustedes, Diego Katz. Sí. Y la verdad que cuando presentamos al presidente Acevedo y a Diego, y creo que estaba Miguel Ángel Rodríguez y alguno más de la Junta de UIA, y estaban todas las instituciones del otro lado, inmediatamente machás y consolidás todas las cosas en común, y te diría que el porcentaje de cosas en común del plan de UIA y el plan del Consejo Agroindustrial, hay muy pocos, por decirte ninguna, no quiero ser tan atrevido a decir ninguna, que no se complementa uno con el otro. La verdad que no hay ningún tipo de antagonismo, y fundamentalmente no hay antagonismo porque claramente, si les estoy contando que a mí me toca participar de la Junta Directiva de la UIA como fierrero de la molinería, y después participo del Consejo Agroindustrial
argentino como fierrero de la molinería, claramente en la conjunción de las dos cosas, lo único que priorizamos es el desarrollo de la producción. Bueno, Diego, ya estamos en una hora, lo prometido, no te vamos a robar mucho más tiempo. Preguntan, hay 2 o 3 preguntas, muchos agradecimientos, la verdad que la charla fue muy esclarecedora y es música para nuestros oídos. Justamente anoche en un Zoom con gente de Jujuy me decían, Juan Pablo, nosotros necesitamos decirle a la gente qué es el desarrollo, pero decírselo en un lenguaje de a pie, de cómo le impacta a la gente una política de desarrollo. Creo que hoy vos lo has expresado, te tendría que haber llevado ayer. Este, la verdad, muchísimas gracias, de verdad, en serio, transmito todos los comentarios que tenemos en el chat. Nada, una última reflexión que quieras hacer para despedirte, para no robarte más tiempo, ya va más de una hora conectados. Una última reflexión, Diego, que nos puedas hacer para despedirnos de los públicos, agradeciendo una vez más a todos por estar conectados. Recuerden una vez más, paso el chivo, todas estas charlas las van a poder ver grabadas o las que se hayan perdido en las redes de Visión Desarrollista, tanto en la página como en el canal de YouTube. Nada, te dejo el tiempo libre para que nos hagas una última reflexión y nos despidamos de todos. Bueno, nada, les agradezco, espero no haberlos aburrido demasiado. Por momentos exagero con mi sector, porque bueno, llevo 23 años sumergido en él y realmente me da mucho placer representarlo porque creo que es el modelo de gestión empresarial bien federal porque representa a todo el país. ¿Y por qué digo eso? Porque antes decían que únicamente la industria estaba ligada al desarrollo cuando estaba ligada inmediatamente a la generación de la materia prima en el lugar de la generación. Y hoy ese desarrollo industrial de la molinería lleva a que hay molinos en Jujuy, en Salta, en Tucumán, en Santiago del Estero, en provincias donde probablemente no sea la ventaja comparativa tener el trigo a la vuelta de la esquina, porque gran parte del año tenés que ir a buscarlo a donde se origina. O sea, por eso me gusta tomarlo como desarrollo productivo, pero nada, creo que estamos en un momento muy complejo como país, como les dije, no muy distinto a los últimos 50 años, pero con un gran diferencial. Creo que hemos adquirido una madurez en el mundo empresario que, por lo menos en la representación de mis empresarios, estamos cansados de que parece que el empresario sea una mala palabra, ¿no? Y es el generador de oportunidades y de riqueza. Y queremos dar ese debate, porque no existe el empresario que no quiere invertir, no existe el empresario que no quiera asumir los desafíos. Y es el empresario que continuamente está apostando, invirtiendo, generando mano de obra, generando oportunidades, buscando nuevos consensos. Y parece que, y yo a veces me cruzo con muchos de empresariados de otros sectores, y como que lo decimos bajito, basta, basta. No hay modelo que no nos vaya a ser superadores de nosotros mismos que no sea con la generación de riqueza, y es el empresariado que va a tener que llevar el mástil adelante y la bandera bien izada. Y en ese modelo entramos todos. Tiene que ser un modelo abarcativo y no tengo dudas que este plan agroexportador que presentamos lo tiene, y tiene al empresariado como el principal sujeto activo de ese modelo. Y detrás del empresariado, todo lo que es la sociedad económicamente activa para que pueda seguir progresando. Pero es ahora, no vamos a tener más chances. No podemos seguir postergando el país. Seguimos hipotecando generaciones. No se puede. Es ahora, Juan Pablo, sinceramente lo siento, a pesar de que me tope y que discuta todos los días con un montón de injusticias, nada, el empresariado es ahora y tenemos que ir a discutir la viabilidad de nuestras industrias, de nuestras empresas, porque el modelo es hacia el desarrollo productivo. Bueno, Diego, me consta que es lo que sentís y lo que pensás, y lo hemos hablado infinitas veces. Una vez más, muchísimas gracias. Nada, como Movimiento de Integración y Desarrollo, lo único que te puedo decir es que eso
de esa parte de la búsqueda de consensos de todo el arco político para que este proyecto tenga el mayor respaldo y para que salga en el Congreso y para que esa previsibilidad que todos los empresarios necesitan para apostar en el país y para invertir, para generar mano de obra, para generar oportunidades, nada, cuenten con nuestro apoyo en ese sentido. Así que felicitaciones, muchísimas gracias por la claridad y por la exponencia. Así que gracias a todos una vez más y nos vemos en la próxima edición de La Usina. Diego, muchísimas gracias. Gracias. Aplausos Un abrazo virtuales. a todos. Gracias. Nos vemos. Hasta luego. Gracias.